de diversidad, inclusión y derechos. Bienvenidas a este ciclo de conversatorios 2024, Mis Derechos Me Acompañan, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En esta ocasión estaremos abordando el tema de los 20 años de existencia del CONAPRED, así que junto con nuestras invitadas haremos un recorrido a través del tiempo para remontarnos desde su creación de esta institución, así como transitar a través de las diferentes etapas del trabajo institucional, abordando sus retos, logros, experiencias, así como también el trabajo que aún debe seguir desarrollando para combatir el problema público de la discriminación en México que aún persiste en nuestro país. Como ustedes saben, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se creó en el año 2003 a partir de la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que es el ordenamiento jurídico que le da origen. Desde ese año comenzó sus funciones y su trabajo lo ha desarrollado en diferentes ámbitos de actuación, tomando como fundamento el marco de atribuciones que señala la Ley Federal Antidiscriminatoria, así como también considerando el carácter esencial del CONAPRED como ente coordinador de la política pública antidiscriminatoria a nivel federal. De esta manera ha desarrollado sus funciones, sobre todo o de manera especial, a través del diseño, de la instrumentación y de la coordinación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, a través de la armonización del orden jurídico nacional, conforme a los más altos estándares del derecho a la igualdad y no discriminación. También mediante la vinculación a nivel internacional con instituciones y órganos, tanto del Sistema Universal como Interamericano de Derechos Humanos que combaten la discriminación. También mediante la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, con personas y con colectivos en situación de discriminación, que son quienes de primera mano precisamente señalan cuáles son las demandas que se deben de satisfacer para acabar con las prácticas discriminatorias en su contra. De igual modo, también es relevante destacar los ejercicios de medición del fenómeno discriminatorio que ha llevado a cabo el CONAPRED a través de diferentes ejercicios o encuestas, como la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, en sus diferentes ediciones, la más reciente, la del año 2022. Y de igual manera se destaca la atribución que desarrolla este Consejo relacionado con el mecanismo de defensa del derecho a la igualdad y no discriminación que implementa a través del procedimiento de queja que está previsto en la Ley Federal Antidiscriminatoria. Así que para hablar de estas atribuciones y en particular de la armonización normativa y legislativa y del mecanismo de defensa del derecho a la igualdad y no discriminación, damos la bienvenida a nuestras invitadas, a Julia Marcela Suárez Cabrera, que es la directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales, y a Enrique Ventura Marcial, que es nuestro director general adjunto de quejas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, tanto Julia como Enrique. Les damos la bienvenida a este conversatorio 2024 del CONAPRED. Y bueno, sin más, comenzamos con este conversatorio. La dinámica que tendremos en el mismo es que les haremos dos preguntas que nos vamos a dividir o se van a dividir en dos sesiones. Y al término de cada una de ellas, bueno, se habrá una última sesión para compartir una reflexión final por parte de ustedes de lo que ya han charlado previamente. Cada una de las preguntas tendrán un tiempo aproximadamente de 5 minutos para su respuesta y previo a que concluya les estaremos avisando para que puedan cerrar pues sin prisa y sin ningún contratiempo. Así que sin más, pues damos inicio con este ciclo de conversatorios. Si tienen alguna duda. ¿No? Pues comenzamos contigo, Julia, si estás de acuerdo, y te preguntaría, ¿qué estado guarda la armonización del derecho a la igualdad y no discriminación en México? Muchas gracias por la pregunta. Pues sin duda, y escuchándote, es tan importante echar un ojo a lo largo de estos 20 años, en los cuales, a partir, como bien referías, de la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que ha sido tan importante para colocar el tema de la causa antidiscriminatoria en la Constitución y después, pues, en esta ley. A partir de ahí fue que el propio Consejo también vino acompañando a legislaturas estatales
con esta finalidad de contar en todo el territorio nacional con una ley antidiscriminatoria que pues ha sido actualmente la ley federal una referencia importante, pero sin embargo y desde luego cada entidad federativa, cada congreso estatal pues ha tenido su propia lucha y su propia causa. Actualmente, y esto es muy importante, contamos ya a nivel nacional con 33 leyes antidiscriminatorias. La federal y desde luego pues las 32 correspondientes a los congresos estatales. Sin embargo, y es muy importante decirlo, que esto ha sido pues producto de una historia larga. En realidad, poder contar con las 32 legislaciones a nivel estatal llevó muchos años. Y donde pues lamentablemente, o bueno, y no, porque sabemos que el tema de los derechos humanos tiene un carácter evolutivo, progresivo, y actualmente cuando podemos decir que ya contamos con 32 leyes a nivel de entidades federativas y con la federal, pues que el contenido de ellas es muy distinto, ¿no? Es decir, tanto en la parte conceptual como en la parte del procedimiento o la previsión de un mecanismo de protección y sobre todo también con la previsión de un órgano encargado de aplicar esas reglas. Entonces, actualmente hay muy pocas entidades que cuenten con órganos que puedan realmente llevar a cabo la implementación de la legislación, como los altos estándares en materia de derechos humanos lo requieren, a través de un mecanismo efectivo para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación, y también a pesar de que en algunas de estas legislaciones se cuenta con la previsión de un órgano especializado, en algunos casos, varios de ellos, pues lamentablemente no ha sido instalado, ¿no? Entonces, digamos que sí contamos con la legislación, pero es donde hay un enorme desafío en cuanto a la armonización a nivel nacional y desde luego la armonización con los más altos estándares en materia del derecho a la igualdad y no discriminación, entre ellos y uno muy importante del cual recientemente México ha ratificado, que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y también la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que son dos instrumentos a nivel regional que son instrumentos vinculantes y que contienen los estándares más desarrollados en el derecho antidiscriminatorio. Cabe mencionar también que en el caso de nuestro país, el avance que ha habido en materia del derecho antidiscriminatorio pues se encuentra en la jurisprudencia, en los casos de litigio, en donde pues finalmente ha sido un derecho fundamental y en la lucha por los derechos humanos que ha sido creado, interpretado, reinterpretado pues a través de estas luchas de los propios movimientos de grupos históricamente discriminados. Muchísimas gracias, Julia, te agradecemos por la respuesta y sin duda es relevante el que el público conozca la existencia de un marco jurídico antidiscriminatorio en nuestro país, con la existencia de las 32 leyes para prevenir y eliminar la discriminación en toda la República Mexicana, además de la Ley Federal Antidiscriminatoria, pero esto que señalas es de suma relevancia, esta heterogeneidad de contenidos, esta variación en cuanto a la protección del derecho a la igualdad y no discriminación, me atrevería a decirlo, y de ello pues la necesidad de seguir trabajando respecto de esta armonización y sobre todo este énfasis que señalas respecto a los más altos estándares del derecho a la igualdad y no discriminación, sobre todo a partir de las convenciones interamericanas a las que has hecho referencia. Entonces, sin duda, es importante que el Consejo pues siga trabajando en esta labor. Muchísimas gracias, Julia, te agradezco tu respuesta. Y ahora damos paso a la intervención de Enrique Ventura. Enrique, te pregunto, a partir de que el CONAPRED se encarga de recibir y de resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos tanto por personas particulares como por autoridades a nivel federal en el ejercicio de sus funciones, la pregunta es, ¿cómo ha sido este trabajo para el CONAPRED? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. A lo largo de 20 años, yo diría que
el proceso de atención en las quejas también ha tenido un cambio, principalmente en dos modelos. Anteriormente teníamos un modelo basado principalmente en una dinámica de conciliación y también en la imposición de medidas como más de prevención para la discriminación. Es decir, teníamos ahí dos procesos diferenciados, uno para la atención de presuntos casos cometidos por particulares, que se denominaba queja, y otro muy particular para presuntos actos cometidos por autoridades federales, en aquel entonces le llamábamos reclamación, que principalmente, repito, se basaban en un modelo de conciliación, aunque en el tema de servidores públicos sí se agotaba una conciliación, y en el tema de particulares, pues únicamente se agotaba esta fase de conciliación, y si no se resolvía el asunto, pues quedaban a salvo los derechos de las personas. Inicialmente pensamos que, bueno, pues fue un buen arranque, pero del lado el número de casos que llegaban a nivel de conciliación, que vendría siendo como un 40% del grueso de los asuntos que mayormente recibíamos, que es un 60% de temas entre particulares, vemos que pues, no todas las personas particulares lográbamos vincularlas a un proceso. Es decir, únicamente venían de forma voluntaria aquellas personas que querían llegar a una amable composición, pero había como una fuerza, más bien un método coercitivo para atraerlos al proceso, ¿no? Entonces, el otro 40% pues es contra autoridades, ahí no tendríamos problema porque se seguía un procedimiento tipo el que siguen las comisiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que había una cultura como más de atención a estos casos de violaciones a derechos humanos, en particular el derecho a la no discriminación. Después de la reforma del 2014, sí, se unifican los procedimientos en uno solo. Sí, ahora es el procedimiento de quejas. Y ahora sí, en este nuevo modelo de atención, los casos que se llevan contra particulares también, si no se solucionan durante la fase de conciliación, existe esta posibilidad de agotar una fase de investigación y al final, si se acredita el acto de discriminación, emitir una resolución. Nosotros acá en el CONAPRED le llamamos resolución por disposición, cuando se acredita un acto de discriminación, en el que se imponen también las medidas administrativas y de reparación, ¿no? Sí. Sin embargo, también esto nos trajo un desafío, dado que, pues obviamente, al ser un proceso como más coercitivo, pues empieza a haber como mayor imposición de las personas particulares y resistencias, obviamente, interponiendo medios de impugnación ante los procesos. Pero también, justo otra de las factores con los que hemos tenido que sortear, pues es supletoriedad que nos lleva la ley al Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, se vuelve un procedimiento, yo lo denominaría cuasi jurisdiccional, porque hacemos diligencias y actuaciones de tipo judicial, que trae un esquema de estricto derecho, de reglas y de formalidades, que eso puede a veces pues incluso alargar un poco más los procesos, dado que durante toda esta composición hay la posibilidad de que cualquiera de las partes interponga un medio de impugnación por considerar que no se están respetando sus derechos. Entonces, sin embargo, hemos, a través de las herramientas que nos hemos allegado, como justo los criterios de la Corte, tanto interamericana como la Corte mexicana, pues hemos logrado tener estas herramientas suficientes también para un poco equilibrar el tema de la desproporción procesal, es decir, colocar a la víctima al igual que el presunto discriminador, porque muchas veces se enfrentan a bufetes jurídicos, se enfrentan a corporativos. Entonces, pues ese ha sido como una tarea muy importante, lograr equilibrar y tener esta simetría, ¿sí?, en los procesos. Pero bueno, yo lo dejaría hasta aquí, como para posteriormente retomar
pues algunas de las cosas que considero que se podrían mejorar. Muchísimas gracias, Enrique. El que nos compartas cuál ha sido o cuáles han sido las etapas por las cuales ha transitado este mecanismo de defensa es importante, porque justamente esto habla de la reflexión que también al interior del Consejo se ha llevado a cabo para poder ir avanzando justamente con este criterio progresivo de los derechos humanos y de la defensa del derecho a la igualdad y no discriminación en favor, obviamente, pues de los colectivos, de las personas y de los grupos en situación de discriminación. Entonces, sin duda habla, insisto, de este trabajo reflexivo del Consejo y de los retos a los que también se enfrentan a partir de este modelo conciliatorio con el cual inició sus funciones el Consejo, como nos compartes, pero que también ha transitado, además de esa conciliación, a un modelo reparador y a la necesidad justamente de reparar las violaciones que ocasiona el derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, te agradecemos mucho tu intervención, Enrique, y pues ahora damos paso de nuevo a la intervención de Julia en su segunda participación. Y Julia, yo te preguntaría ahora, ¿cuáles son los desafíos de la armonización del marco jurídico antidiscriminatorio en México? Muchas gracias por la pregunta y también creo que mucho de la respuesta está en lo que ya Enrique nos comentaba ahora. Y por eso es tan importante poder hacer también esta reflexión desde este enfoque histórico del Consejo, porque en realidad el Consejo nace muy con una intención de hacer un símil con lo que se tenía con las comisiones de derechos humanos, ¿no? Es decir, es esta figura ahora pues del ombudsperson que se llama, ¿no? De esta necesidad de poder tener este control y como bien decía Enrique, esta intervención por parte del Estado sobre todo estas situaciones asimétricas en el acceso a los derechos y en la defensa de los derechos, en donde el CONAPRED nace, ¿no? Entonces, por eso, pues de manera muy similar con lo que sucede en los procedimientos de las comisiones de derechos humanos, pero aquí me parece que es muy importante resaltarlo, porque de repente hay muchas personas que me parece que aún no todavía consideran que el Consejo es una especie de consejo, y me parece que en principio es de suma relevancia tener en cuenta que el Consejo y el mecanismo de protección que prevé es un mecanismo sui generis, ¿no? Así como comentaba mi colega Enrique, y donde el enorme desafío me parece que tenemos es que este derecho antidiscriminatorio que se ha ido construyendo a partir de las luchas, como lo comentaba en un inicio, a partir de la jurisprudencia, a partir de arrancar estos derechos derivados de sentencias tanto de la Corte en México como de la Corte Interamericana, y que han ido avanzando vía, ¿no?, la resolución de estos casos, que como comentaba también Enrique, son de los que se echan mano los colegas en el área de quejas para poder fundamentar las resoluciones, y que es un derecho antidiscriminatorio que en realidad se ha ido construyendo a partir de la historia de las luchas y a partir del litigio, en donde sin duda nuestra Corte en México y la Corte Interamericana pues tiene criterios muy relevantes y muy progresistas, junto con el marco jurídico interamericano del que nos referíamos en un inicio, y que tiene que ver con la progresión de los derechos humanos. Entonces, me parece que el desafío es que este derecho antidiscriminatorio, no solamente en lo sustantivo, sino que en lo procedimental se corresponda. Porque ahora lo que tenemos, y como comentaba Enrique, pues es un híbrido, ¿no?, entre el derecho administrativo, el derecho administrativo, disciplina del servicio público, administrativo disciplinado, y desde luego pues las reglas de lo civil en términos de la aplicación supletoria, donde las reglas civiles están pensadas desde la igualdad de las partes, desde
las cuales de ninguna manera puede partir el derecho antidiscriminatorio, donde en esencia y en su construcción y en su núcleo duro, pues estamos hablando de estas asimetrías del poder y de esta discriminación estructural. Entonces, a mí me parece que parte de los enormes desafíos es cómo vamos construyendo este derecho antidiscriminatorio de estas diferentes fuentes que comentábamos, tanto de los precedentes de la jurisprudencia interamericana, la nacional, y también me parece muy importante remarcarlo, pues en este paradigma que desde el 2011, hablando del derecho a los derechos humanos, pues tenemos en el artículo primero constitucional, donde habrá que valerse desde luego de las reglas de interpretación, la interpretación conforme, el bloque de constitucionalidad, en donde esto es lo que nos posibilita traer todos estos avances, construir un derecho antidiscriminatorio que no sea este híbrido sobre el cual se ha ido construyendo de lo civil y administrativo, y que sea un derecho autónomo que se corresponde en lo sustantivo, en lo procedimental y en lo orgánico. Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Sin duda, esta reflexión que nos comparte Julia es muy importante a partir de esta sinergia de lo que se ha avanzado a nivel nacional, con la jurisprudencia nacional, pero con los altos estándares a nivel internacional y con el trabajo que internamente se desarrolla en el Consejo día con día y la interacción entre sus diferentes áreas, y que sin duda la parte legislativa, normativa, internacional, dialoga mucho, tendría que dialogar mucho con esta parte procedimental, para que exista un marco jurídico robusto que efectivamente promueva la defensa del derecho a la igualdad y no discriminación, dialogue de una manera comprometida y vaya acorde con los más altos estándares. Muchísimas gracias, Julia, te agradecemos mucho tu participación. Y ahora doy paso a la segunda y última pregunta para ti, Enrique. Y ¿existe hoy una cultura de denuncia de las prácticas discriminatorias? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Enrique? Sí, mira, me parece que al día de hoy tenemos una cultura de denuncia, pero todavía falta mucho por hacer, ¿sí? Si comparamos tan solo los casos que hemos tenido como con el grueso de la población, pues no, nos daríamos cuenta que ahí hay como un área importante de oportunidad. Sin embargo, me parece que lo que ha hecho bien el Consejo es justo visibilizar el tema o el problema de la discriminación de carácter estructural y cómo está impactando en la vida de las personas y en el desarrollo del país. Y justo con esto me parece que lo que tendríamos que seguir haciendo nosotros por parte del área de quejas o contribuir con la propia institución es visibilizando estos casos de éxito que tenemos, ¿sí?, en las quejas que se han presentado, hacer como esta mayor difusión sobre los logros, las reparaciones que bien comentabas, Paola, que se han logrado a través de los casos, justo para seguir como incentivando pues la cultura de la denuncia. Estaba viendo yo, por ejemplo, las cifras que tenemos de los casos y seguimos viendo que aún está como muy centralizados, siguen estando centralizados los casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, Jalisco, ¿no? Donde tenemos como el grueso de los casos, pero hay entidades como Tlaxcala, ¿sí?, como Colima, Zacatecas, donde tenemos un promedio de por lo menos del 2012 para acá como de 20 casos por dar un dato. Entonces sí vemos que hay todavía un área de oportunidad que tenemos que seguir trabajando, pero me parece que justo esto, el tema de cómo a través también de los casos nosotros vamos generando estas herramientas que también sirven mucho, sobre todo para las personas morales o instituciones públicas, donde se dan los fenómenos de la discriminación, que muy concretamente un mayor número de asuntos tenemos en el ámbito laboral, y que pues bueno, estas herramientas pues sirven mucho. Y pues también pues haciendo toda esta
sinergia con la Administración Pública Federal. Recordemos que aquí pues el CONAPRED es el rector de la política antidiscriminatoria, pero todas las instituciones estamos obligadas justo a velar por el respeto de los derechos humanos, en particular el derecho a la no discriminación, y en correspondencia todas deberíamos de hacer como esta difusión o promoción de la protección de este derecho. Muchas gracias, Enrique. Sin duda es relevante este reconocimiento que refieres de estas áreas de oportunidad que todavía existen aún al interior de la institución para incentivar la cultura de la denuncia de las prácticas discriminatorias, pero también es importante esta reflexión que tú mismo compartes acerca de poder visualizar, difundir o exponer de una mejor manera, mucho más eficaz, esos casos emblemáticos que ha resuelto el Consejo y que sin duda ponen sobre la mesa o señalan estas conductas, estas prácticas discriminatorias cometidas por instituciones públicas o por personas morales particulares, y sobre todo cuáles son los derechos que están afectando, porque no perdamos de vista que si bien estamos hablando del derecho a la igualdad y no discriminación, este derecho tiene un carácter relacional, porque siempre la violación del derecho a la igualdad y no discriminación está ligado con otro derecho. Entonces ahorita tú mismo lo estás señalando que un ámbito importante en donde se llevan a cabo estas prácticas discriminatorias es en el ámbito laboral. Pero el señalar estos casos emblemáticos en general, pues sin duda da un estado del arte, digámoslo así, de cómo está la situación del país, ¿no? También dentro de esta descentralización de atención de la no discriminación y qué es lo que se puede seguir haciendo para poderla combatir. Muchísimas gracias, Enrique, por tu respuesta. Y bueno, ahora, después de estas 2 sesiones de preguntas, pues daremos paso a una sesión final para que nos comparta tanto Julia como Enrique, pues una reflexión final acerca de lo que nos han platicado previamente. Entonces damos paso contigo, Julia, para que nos puedas pues compartir una reflexión de cierre respecto de tu participación. Por favor. Muchas gracias, Pau. Sí, a mí me parece, y es parte de lo que también quería comentar en cuanto a esta importancia del carácter sui generis del Consejo, que tiene que ver con el carácter vinculante de las resoluciones, a diferencia de las comisiones estatales, pero en donde sin duda, y ya Enrique lo sabe y lo ha comentado y probablemente lo abordará, hay un desafío enorme en cuanto a la eficacia de esas resoluciones, de poderle dotar de estos mecanismos de ejecución, de medidas de apremio, que verdaderamente posibiliten que esa resolución por disposición se implemente, y sobre todo porque estamos hablando de estas reparaciones integrales en las cuales sin duda tiene que ver con los derechos de las personas que han sido afectadas, pero y sobre todo también, muy importante, garantías de no repetición que posibiliten estas medidas de política pública para combatir la discriminación estructural. En ese sentido, hay desafíos muy importantes, hay aprendizajes a lo largo de estos 20 años, y comentar que, bueno, ha habido diferentes iniciativas. En la legislatura pasada hubo una iniciativa muy importante que no prosperó, pero que tenía que ver con retomar esto que comentábamos de los avances en términos del derecho antidiscriminatorio, en el fortalecimiento del mecanismo y de la institución, que inclusive plantea una abrogación de la legislación actual para dar paso a una legislación que inclusive considere también el modelo sancionador. Entonces, me parece que parte del desafío que ahora tenemos es abrir este diálogo también abierto, un parlamento abierto en términos de poder escuchar las voces rumbo a la construcción de ese mecanismo, de esas instituciones y esas reglas en términos sustantivos que puedan operar no solamente a nivel federal, sino también a nivel nacional, que pasará también por la reflexión de si es un tema que valdría o no la pena que fuera una legislación general. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por esta reflexión final, y ahora damos paso a la participación de Enrique con esta participación de cierre. Sí. Adelante, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene que ver con lo que comentaba yo sobre los retos que veo sobre el tema de quejas. Lo comentaba hace un momento, es cómo ha sido este proceso de evolución, y justo me parece que
nos encontramos en un punto en el que, después de haber transitado todo un proceso en una queja, con todos estos factores que ya he comentado, todavía cuando se emite una resolución por disposición, que es el documento cuando el Consejo se pronuncia sobre un acto de discriminación y donde pone las medidas administrativas y de reparación, pues todavía hay un área de oportunidad muy importante para ejecutarlas lo más rápido posible. La ley ahorita nos posibilita dar como vista a otras dependencias por el incumplimiento de las resoluciones, pero lo ideal sería que nosotros tuviéramos nuestras propias herramientas, nuestros propios mecanismos, como estos medios de apremio, en particular las amonestaciones o multas, que se pudieran imponer por un desacato respecto de algún requerimiento, pero además también por el incumplimiento de la propia resolución, por el incumplimiento de la propia resolución. Sí. Pero no nada más esto, me parece que también tendríamos que pasar del esquema, además de la prevención, que eso tiene que ver mucho a las medidas administrativas y de reparación que actualmente se imponen. Debería de haber también esta posibilidad de imponer una multa para quien comete el acto discriminatorio. Es decir, que la discriminación le cueste en el bolsillo a la persona que la comete, ¿no? Me parece que estamos llegando en un punto en el que tendríamos que ver esa posibilidad justo para que se inhiban este tipo de conductas. Eso aunado a que nuestro procedimiento se ciña estrictamente al origen de la institución o al ente administrativo que somos. Es decir, que únicamente estemos en la supletoriedad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sacando el Código Federal de Procedimientos Civiles. Me parece que eso sería como lo ideal para que nosotros pudiéramos tramitar de mejor manera las quejas y en un menor tiempo, pero además garantizar que las reparaciones también se ejecuten en un tiempo corto. Esa sería la reflexión. Muchísimas gracias, Enrique. Pues con estas reflexiones finales de parte de nuestras invitadas, tanto de Julia desde el ámbito de la armonización normativa, legislativa, como por parte de Enrique por lo que se refiere a la defensa del derecho a la igualdad y no discriminación, estaríamos concluyendo con este conversatorio respecto de los 20 años de existencia del CONAPRED, no sin antes reiterar justamente el compromiso de esta institución de seguir trabajando para combatir esas prácticas discriminatorias y lograr con ello un país más justo y más igualitario. Así que agradecemos mucho la presencia de Julia y Enrique, agradecemos su presencia también y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, Ajati. Gracias, Pamparios. Gracias, Grasokamati.